Ok, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este encuentro de Soberes, este canal académico llamado Síntesis TV. Como siempre, los moderadores, licenciado Jesús Pérez, este servidor Daniel Padovani, en la cual queremos seguir debatiendo estos temas de tanto interés nacional y global que repercute y su importancia para los venezolanos. Hoy vamos a comenzar con un tema importante que ha sido lastimosamente lapidario el año pasado, como es el tema de la influencia del COVID-19, que ha hecho mucho daño a toda la sociedad mundial, principalmente a las grandes potencias. Estos países que siempre nos han vendido como que son el primer mundo, han dejado una demostración poco profesional o poco, diríamos en términos reales, alejada de esa publicidad de que son la excelencia, cuando han sido devastados y sobredimensionados sobre el efecto de daños del COVID-19, en la cual han perdido millones de vidas humanas. Hoy vamos a hablar de un tema importante, de este lado del charco de Venezuela, de este lado del continente, la influencia. El licenciado va a dar la importancia de esta afectación que ha afectado en todos los niveles políticos, económicos, ha cambiado prácticamente nuestras vidas y nos ha enviado a esta nueva modalidad que se llama la nueva normalidad. Con ustedes, licenciado Jesús Pérez, explicando el impacto que ha hecho el COVID-19 en nuestras vidas. Bueno, buenas tardes, gracias, licenciado. Bueno, aquí yo les voy a narrar un pequeño estudio que yo he hecho que se llama Bitácora Coronavirus. Desde el mes de enero, febrero, comencé a realizar unos análisis numéricos. Yo soy licenciado en Ciencias Actuariales y he manejado la parte de estadística a través de la universidad. Y un estudio que realizo periódicamente, que yo llamo promedios móviles, es decir, por semana voy viendo el movimiento de la propagación de contagios y el registro de fallecidos que hay a nivel mundial. Entonces, si por ejemplo en el mes de enero, que fue cuando comenzó, realmente la Organización Mundial de Salud señala el 1 de diciembre como el comienzo real del COVID-19, el conocido paciente cero. Entonces, en el mes de enero, la propagación de contagio tuvo una cantidad de 320 personas por día. Es decir, en el mes de enero se contagiaban 320 personas por día, contagio de COVID-19. Y eso causó una gran preocupación porque la Organización Mundial de Salud alertó sobre una posible pandemia conocida como el COVID-19 o el nuevo coronavirus. Entonces, el impacto, que es el miedo, que es una de las cosas que da un freno tremendo a la economía. Entonces, pero a pesar de todo, en el mes de febrero, que fue el mes de carnaval, digamos el país más afectado era la China, y que comenzó en Wuhan, ¿no? Una región de China que fue contenida bajo un aspecto metodológico estrictamente fuerte. Marzo, ya el mes de febrero tenía un promedio de 2.550 contagios en el mes de febrero, y en marzo sube a 25.000. De tal manera que ya en el mes de abril había sobrepasado la cantidad de 77.000 contagios por día. Y esto produce, a partir del mes de marzo, finales de marzo, produce esto una crisis de miedo tremendo y el confinamiento que se hace a nivel mundial, enfriando todas las economías del mundo, que fue el primer efecto que se desarrolla. Fíjense que la cosa es tan tremenda, ha sido tan... Lo que pasa es que la memoria de nosotros, los seres humanos, es una memoria que se trabaja a través de lo que se llama el corto plazo. Y en el mes de mayo, el 21 de mayo, se llegó a la cifra de 5 millones de contagiados. Es decir, el 21 de mayo. Esto quiere decir que habían transcurrido 173 días desde que comenzó el COVID-19 para llegar a esa cifra de 5 millones de contagiados, que causó gran impacto. Y donde en esos tiempos ya había pasado el problema en la China y se había arraigado el COVID-19 en Europa, sobre todo en los países, en Italia y en España, que fue muy duro.
Pero fíjense, estamos hablando de una cantidad de 5 millones de contagiados que había al 21 de mayo. Ya esa cantidad de 5 millones de contagiados, en la primera semana de enero, la superamos. Fíjense el nivel de crecimiento que ha tenido el contagio. Y eso tiene una curva que se conoce como la curva de Gomper-Maceihan, que es una curva que va creciendo y después empieza a bajar. Esa curva todavía nadie puede predecir en qué momento de la curva se encuentra en la propagación. Entonces, al final del mes de diciembre, al 31 de diciembre, ya se habían registrado una cantidad de casi 84 millones de contagiados y cerca de 1.825.000 fallecimientos registrados por el COVID-19. Fíjense que estoy hablando de registrados. Y no estoy hablando de cuántos realmente son, porque los registrados es un número que está reflejado por una serie de organizaciones que van haciendo una dinámica permanente de esto. Y uno de los, nosotros hemos utilizado, en el caso mío, he utilizado la información de Worldmaster, que es una información que es dinámica, que día a día va dando los resultados, que ustedes la pueden ver, y esa información va dinamizando en qué situación se encuentra el COVID-19 en cuanto a contagiados, en cuanto a fallecimiento, su tasa de letalidad, su tasa de recuperación y toda una serie de situaciones que se estudian allí. Entonces, ya ustedes ven la fuerza que tiene el COVID-19 y el impacto económico que ha generado a nivel mundial. Nada más como referencia de las economías, el caso de los Estados Unidos tuvo una caída ya proyectada por que proyectan las instituciones competentes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Hace 6 meses, en el mes de junio, se habían proyectado una caída de alrededor del 7 al 8%. Mientras que la China, que es su principal competidor, tenía un crecimiento de 1,2%. Ya ahí se ve una primera incidencia en los hegemonios, porque justamente esa lucha hay que tomar en cuenta, si vamos a hablar del arte de la guerra, un libro que utilizan mucho los chinos. En el arte de la guerra ellos primero trabajan la estrategia, después trabajan a los aliados. ¿La estrategia para qué? Porque si tú combates la estrategia de tu enemigo, la comprendes, la estudias y sabes cómo combatirla antes de que él se dé cuenta, ya es un avance que tú estás teniendo, ¿no? Y entonces es allí precisamente la importancia del coronavirus o el COVID-19, porque ya el coronavirus o el COVID-19 está dentro del terreno del arte de la guerra como un campo de batalla. Entonces, precisamente esa es una de las cosas que los chinos indudablemente han utilizado. Después de combatir la estrategia, entonces ya ahí ellos han hecho un trabajo afincándose precisamente en el esquema del COVID-19 para tener una ventaja con respecto a su rival o su enemigo notorio, que son los Estados Unidos. Entonces, le voy a pasar la palabra al licenciado para no extenderme mucho y después sigo con el tema del impacto del coronavirus desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Y desde el punto de vista social. Muchísimas gracias, interesantes herramientas de saber que estamos adquiriendo y para colaborar en este tema tan interesante y de tanta actualidad, es importante señalar, el licenciado comentaba que utilizaba una fuente bien interesante. Hay varias fuentes, hay fuentes importantes, pero esta fuente que el licenciado comenta es una de las más, yo pienso que es la más calificada a escala mundial por el tiempo real que maneja los infectados y afectados a escala global, que es Worldometer. También está la otra opción que muchos medios de comunicación utilizan, que es la Universidad Johns Hopkins, pero consideramos que la Worldometer está mucho más actualizada, maneja más el tiempo real, pero son fuentes confiables, creo, sitios que tienen, y son herramientas que nos permiten a nosotros tener una mirada un poco clara de toda la afectación que ha generado este terrible flagelo llamado COVID-19 a escala global. El planteamiento que comentaba el licenciado es muy cierto. Se está utilizando la vacuna dentro de la dinámica geopolítica para mostrar fortaleza y qué percepción tiene en el mundo.
dentro de esta competencia podemos visualizar y debemos hacer recordar un poco, que los primeros que sacan la vacuna fueron el gobierno ruso, liderizado por el presidente Putin, con la famosa vacuna rusa, creo que se llama Sputnik, si no me equivoco, ¿verdad? Después vino la gente de AstraZeneca, que tuvo una serie de fallas, algunos fallecidos, con Pfizer también, que ha tenido algunas fallas como tal. Es la pugna de los gobiernos también, del gran poder farmacéutico que llaman de Big Pharma, el entramado y el emporio farmacéutico, que puede ver esto como un nicho de percibir gigantescas cantidades de dinero por la venta de esa vacuna a los estados. Hay todo un negocio de la salud, lastimosamente hay que demostrarlo, lamentablemente la salud para las corporaciones no es un sentido, no se maneja desde una mirada de ayudar al prójimo, sino una mirada de enriquecerse de forma colosal. Si no, veamos los ingresos que tienen las grandes empresas, una Pfizer, una Bayer, y verán que son cifras equivalentes a las reservas que puede tener un estado o nación del mundo. Es para cavilar profundamente. Entonces, la geopolítica está en esa guerra. Los chinos, hay un pronunciamiento del ciudadano presidente de China, Xi Jinping, en la cual expresa: la vacuna va a ser de distribución gratuita para el mundo, queremos ayudar a la humanidad. Los británicos, en conjunción con los norteamericanos, tienen otra propuesta, que es la de AstraZeneca y la empresa Pfizer, en la cual, bueno, seguramente tendrá algún costo para la ciudadanía. ¿Okay? Entonces, la hegemonía, el manejo de la vacuna va a marcar mucho la dinámica de todo este año que sigue, y como lo comentaba el licenciado en el programa anterior, eso va a marcar, aparte de una tendencia, va a ser un juego de poderes, o sea, la ubicación como tal. Entonces, bueno, yo dejo al licenciado para que siga desarrollando su idea, que está muy clara y es de mucha trascendencia para toda la ciudadanía. Otro tema que es importante tomar en cuenta en el COVID-19 es la parte emocional de las personas, porque los seres humanos somos sociables, pues siempre queremos estar activos, queremos ir para acá, queremos estar allá, y eso ha afectado mucho a partir del mes de marzo del año pasado, del año 2020, precisamente a los seres humanos. Es decir, estamos en un confinamiento. Eso ha sido algo que ya tenemos alrededor de 8 meses en ese confinamiento, y bueno, es una realidad que cuesta mucho adaptarse a esa realidad. Y eso ha generado, ya habrá que las estadísticas están en este momento cocinándose o están estableciéndose, ha generado un nivel de violencia que en los Estados Unidos ya se ha confirmado, pues, que la tasa de homicidio en los Estados Unidos aumentó severamente en 51 ciudades, es una cosa insólita, por el problema de desajuste o emocional que genera ese tipo de problemas. Ya es algo que tienen que tratar los expertos en esa materia, que son los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, todo ese tipo de profesiones que tienen una especialización en esa área. Es un tema bastante delicado. Pero estadísticamente ya se pronuncia ese nivel de violencia que existe en ciertos países. El caso más notorio es el caso de los Estados Unidos. Y notoriamente, para seguir conversando sobre las cifras, en los Estados Unidos, en la parte de los contagios del COVID-19, que es algo que ha pegado durísimo, es un problema de Estado. Ahorita, con el nuevo presidente John Biden, es un problema de Estado, la solución del problema del COVID-19. Es decir, de cada 5 contagiados que hay en el mundo, o de cada 5 contagiados que hubo en el año 2020, uno era de los Estados Unidos. Y de cada 4 contagiados, de cada 4 contagiados que había o que hubo en el año 2020, uno era de los Estados Unidos. Y de cada 5 fallecimientos que hubo en el año 2020, uno era de los Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes, los Estados Unidos es un país que tiene apenas 320, 330 millones de habitantes,
y resulta que el mundo tiene alrededor de 7.700 millones. Fíjense la gran concentración. Otra cosa que es importante determinar, fíjense ustedes, es el hecho de que la gran concentración que existe, por ejemplo en el caso de América, de los contagios. Cinco países que son los Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Colombia, esos 5 países tienen el 90% de contagios de América. Nada más para el caso de los Estados Unidos representa el 57%. Entonces fíjense el nivel crítico que puede suceder en el año 2021. Porque si hay esa gran concentración del 90% y apenas hay un 10% en todos los demás países, todos, incluyéndonos nosotros, los venezolanos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de procesar toda una serie de competencias para poder prevenir ese contagio. ¿Por qué? Porque la salud, lo primero que es atacado es el sistema de salud. Le paso la palabra aquí al licenciado para que pueda completar algunas cosas con respecto a no solamente el impacto que genera del coronavirus, sino en el área, por ejemplo, de los Estados Unidos, la asunción del presidente Joe Biden. Perfecto. Algunas reflexiones que usted quiera hacer sobre eso. Oh, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Un tema de mucha relevancia a nivel mundial. Es importante señalar, tomando el tema dentro de la mirada geopolítica, el tema del COVID-19, en estos días hubo un pronunciamiento del presidente del gobierno venezolano solicitando a Londres un dinero que tienen ellos democráticamente represado en sus arcas de 120 millones de dólares, para que ese dinero lo solicite al gobierno nacional para la compra de una primera gran camada de vacunas. Resulta y acontece que hay un litigio legal en los Estados Unidos donde una parte en la cual el gobierno británico, no sabemos, que son los centros de la nariz de la democracia, decretan que el ciudadano Guaidó es el presidente encargado, le niega el derecho al gobierno venezolano de ese dinero que es del Estado venezolano para la adquisición de vacunas como tal. Entonces vean la incidencia que tiene, la importancia que están buscando, los gobiernos están buscando recursos, y Venezuela, que está en una mirada de un país que está en total asedio económico, porque no son sanciones, siempre lo recordamos, son medidas coercitivas. Ninguna nación se puede arrogar el derecho de sancionar a otros, sencillamente porque todos están regidos bajo la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Entonces es importante señalar eso, ¿no? Volviendo al tema Venezuela, el tema de la asunción de Biden, que obviamente es un tema tapete a nivel mundial, es importante señalar que la gran interrogante que realizan, Daniel, las cosas van a cambiar, van a mejorar, es lo mismo, es mejor la política, los demócratas son una política de avanzada. Realmente lo que cambian son las formas. La política de Estado es la misma, es la doctrina Monroe con un estilo más diplomático, más elegante, pero en el fondo es una política de extractivismo a escala mundial, enmascarado con una mirada de queremos ayudar a los pueblos. Veamos cómo quedaron los pueblos de Siria con ese apoyo humanitario norteamericano, cómo era antes, cómo es ahora, cómo quedó Irak antes, cómo estaba antes con Saddam Hussein, que sabemos que era un tirano, cómo quedó Irak después de esa ayuda maravillosa de los Estados Unidos. Con ese tipo de ayudas realmente no queremos que nos ayuden de esa manera. Cómo quedó Libia, cómo era Libia, cómo quedó ahora. Ahí están, vean en las redes, vean en los portales, es para cavilar profundamente. Entonces, bueno, es más de lo mismo. Los demócratas por excelencia son guerreristas. No olvidemos que fue el vicepresidente Joe Biden, el vicepresidente de Obama, cuando se realizó el decreto de que Venezuela es una amenaza extraordinaria. Venezuela es amenaza del país más poderoso militarmente. Realmente es todo un entramado en la cual utilizaron a un ciudadano que cumple 2 años hoy, que se autodirigió presidente en una plaza pública, algo inédito a escala global. Yo no podría hacerlo en Nueva York ni en la Plaza Roja de Moscú, porque automáticamente sería apresado y botarían la llave. Entonces, bueno, la política va a ser la misma, es la doctrina Monroe, pero con una mirada realmente diplomática, pero son altamente guerreristas. Te abrazo, suscríbanse y son tan amables. Gracias por estar y por existir. Y bueno, seguiremos informando en otro Sindéresis TV.
quería decir una pequeña acotación, ¿no?, con respecto a lo que acaba de decir él en el caso de Libia. De todo el listado que se hizo sobre la caída de las economías, Libia está en el primer lugar. Es decir, una caída tremenda, precisamente por el efecto del esquema de guerra que hubo allá. Y bueno, Venezuela está en el primer lugar a nivel de la región, por supuesto, tiene 30% de la caída en relación precisamente a no solamente el hecho del coronavirus o del COVID-19, sino las otras problemáticas que tiene Venezuela, que documentaremos y diremos con detalle en próximos programas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Suscríbase.